Hoy he metido la pata al ignorar las señales de advertencia y casi muero de un shock séptico. Esto me pasó hace 3 años, y estoy publicando esto como un cuento con moraleja en la remota posibilidad de que le suceda a alguien más en el futuro. Es necesario un poco de historia. La familia de mi mujer, que vive en la casa de al lado, acababa de pasar una semana con un virus estomacal. Por eso, cuando empecé a sentir un dolor en la parte superior del intestino parecido al de un bicho estomacal, lo descarté como síntoma de dicho bicho. Pasé 2 días en un estado apenas funcional, con una ligera fiebre y una incapacidad progresiva para mantener el calor. Estaba hecho un desastre, pero lo justifiqué como algo normal y, por lo tanto, me negué a las frecuentes sugerencias de mi mujer de que me hiciera un chequeo. Seguramente en 1 o 2 días se me pasaría y volvería a ser yo mismo, pensé. La noche del segundo día completo de este bicho, y después de pasar gran parte del día acurrucado en una gruesa manta de piel, me fui a la cama tiritando. Ni siquiera amontonando la manta de piel encima de la que ya tenía, y con una almohadilla eléctrica debajo pude cambiar la situación. Mientras estaba tiritando, le prometí a mi mujer que mañana iría a urgencias si no me sentía mejor. A pesar de los violentos temblores, no tardé en caer en un profundo sueño. Hacia las 2 de la madrugada, en un estado de delirio no lúcido y febril, me levanté de la cama y caminé hacia el otro lado, donde yacía mi mujer. A día de hoy solo puedo recordar retazos de lo que ocurrió durante la hora siguiente, pero mi mujer me cuenta que la agarré de las muñecas con una fuerza increíble y con voz de pánico le dije, no va a funcionar. Ella estaba familiarizada con mi ocasional hablar dormido, pero se dio cuenta de que algo estaba mal. Intentó calmarme, pero me limité a repetir, aún con más pánico, no va a funcionar. Atribuyo a la atención de mi mujer el haberme salvado la vida. Si hubiera descartado mis divagaciones como algo normal, habría muerto por la mañana. Inmediatamente llamó a sus padres, que estaban profundamente dormidos, y vinieron enseguida. En ese momento recuerdo vagamente que me llevaron al salón, pero el mundo me daba vueltas, y no podía interactuar con el mundo fuera de mi cabeza. Estaba presente, pero también muy lejos. Me sentía casi como si estuviera viendo el mundo fuera de mi cabeza a través de un largo túnel. Sentía que mi cuerpo se hundía en el sofá. Estaba ardiendo, mi mujer y mi suegra sacaron todo del congelador y me cubrieron hasta el último centímetro. Entonces se les ocurrió tomarme la temperatura, que en ese momento era de 106.5 F. Perdí el conocimiento y tuve un ataque, probablemente provocado por la fiebre alta. Llamaron a la ambulancia, pero los 2 paramédicos no estaban preparados para bajarme por las escaleras, así que llamaron a los bomberos cuando llegaron. Me ataron a una silla para bajar escaleras e intentaron hablar conmigo, pero era un cascarón vacío. Afortunadamente, después de sacarme al aire libre, mis facultades empezaron a recobrarse lo suficiente como para darme cuenta de lo que estaba pasando e interactuar con los paramédicos, que empezaron a hacerme preguntas básicas que me costaba responder. Miré mi camiseta, una que llevaba a menudo y que tenía letras grandes, pero era incapaz de leerla. En ese momento, a pesar de mi creciente lucidez, me di cuenta de que algo no iba bien. Mi apéndice se había roto y mi cuerpo estaba casi completamente séptico. Me estaba muriendo, y rápido. Mi presión sanguínea era casi inexistente, y me enteré de que mis riñones habían dejado de funcionar y mis pulmones también. Es importante señalar aquí que vivimos en una pequeña ciudad con un personal hospitalario poco competente y con mala reputación. Por ejemplo, habían diagnosticado erróneamente que el brazo de mi abuela, que se había partido claramente por la mitad, era un simple esguince y enviaron al afectado a casa, donde el brazo empeoró infinitamente. A sus 90 años, se trataba de un problema crítico que casi le cuesta la vida. Hay muchas otras historias similares, pero estoy divagando. Afortunadamente para mí, el único cirujano competente estaba de guardia esa noche. Tenían que operarme inmediatamente, pero mi tensión arterial era demasiado baja para la operación. Tuvieron que bombearme con golosinas para que sobreviviera a la operación antes de extraerme lo que me estaba matando. Salí adelante, pero el cirujano me dijo al día siguiente que si no hubiera venido no estaría vivo, y llegó a decirme que si hubiera intentado ir a la ciudad de al lado, para que me trataran en un hospital mejor, habría muerto por el camino. Debido al bloqueo de mis órganos y a la sepsis, pasé una semana en la UCI antes de poder volver a casa. Demasiado tiempo. No leí. Ignoré los síntomas de apendicitis durante 2 días, pensando que era un virus estomacal, y casi muero. Hoy metí la pata por ghosting antes de una cita. Hace un mes me emparejé con una mujer por internet, llamémosla Sara. Obviamente ella tenía otras opciones y me mantuvo en segundo plano las primeras 2 semanas, no hay nada malo en ello, yo también lo he hecho.
Después de unos cuantos mensajes de lo siento, acabo de leer que, etcétera, me lancé y le propuse una cita informal en el parque. El tiempo de respuesta pasó de unos días a unos minutos. Quedamos para una tarde de esa misma semana y lo dejé así. En los días previos a la cita, surgió alguien mejor para mí, llamémosla Julia. El día antes de mi cita con Sara, Julia llamó y se invitó a sí misma a mi casa la noche siguiente para tomar unas copas. Como Sara no parecía muy interesada al principio, y como no había sabido nada de ella desde que reservamos la cita, pensé que estaba bien desencontrarme con ella antes, y ahorrarme la incómoda charla de ya no me interesas. En los últimos años me han dejado plantado entre 20 y 30 veces, sin contar a los que simplemente se desmarcan o aparecen antes de la cita. Pensé, a mí me pasa todo el tiempo, ¿por qué debería preocuparme por hacerlo? Error, al instante me sentí como una mierda. Esa sensación me hizo cambiar de opinión sobre las mujeres que me hacían eso, eran unas imbéciles y ahora yo era una de ellas. La noche anterior, estaba entrando en mi casa. Vi a mi vecina, que se había mudado a principios de mes, caminando hacia su coche. Aún no la conocía y pensé en presentarme. Cuando salí, nos miramos a los ojos. Me reconoció. Era Sara y la expresión de su cara solo podía describirse como de asco. Me asusté y empecé a reírme nerviosamente como una loca antes de entrar corriendo en mi casa, porque esa es la peor manera posible de manejar la situación. Antes de que Julia llegara a mi casa, dejé una botella de vino en el porche de Sara con una nota de disculpa como ofrenda de paz. Realmente desearía haberme tomado los 2 minutos para tener esa incómoda charla, porque esto es 1000% peor. Demasiado larga. No leí. Le hice ghosting a una chica antes de una cita y resulta que es mi nueva vecina. Lecciones aprendidas.